Mi nombre es Roberto Carlos Salinas Gómez. Mi nombre artístico es Two Face, así me conoce toda la gente. Mi profesión es ingeniero en audio, productor musical. Actualmente estoy trabajando en un call center, en uno de tantos que existen aquí en la Ciudad de México. Un call center es un lugar predilecto para una persona como yo, que creció en Estados Unidos toda su vida, que llega a México por X o Y razón, la mayoría somos deportados. Un trabajo que allá tú hubieras querido, pero era un trabajo para blancos, para gente con una educación más avanzada. Entonces es algo que nos venden a nosotros inmediatamente. Pero seguimos viviendo vidas de migrantes en México. Mi nombre es Adolfo Rolando, tengo 29 años, estudié la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. Actualmente trabajo para la empresa de radio móvil, que es Telcel. Anteriormente estaba yo trabajando en el sector financiero y pues realmente ahí en el banco pues me absorbía mucho tiempo, dado que pues bueno, mi hora de entrada eran 8 de la mañana y pues vendría saliendo a las 8 de la noche, prácticamente más de 12 horas. Entonces, sí me absorbía mucho tiempo, no tenía ese espacio, ¿no? Como para convivir con mi familia, con mis amigos, con mi novia. Entonces fue algo frustrante, ¿no? Me llamo Fabiola Dominique, tengo 26 años y ahorita resido en el Distrito Federal. Nací en Los Ángeles, pero yo la verdad me considero sinaloense porque toda mi familia, del lado de mi papá, ¿no? Y del lado de mi mamá son ¿no? De Mocorito, de Los Mochis, de Sinaloa. Y porque ahí hice mi secundaria, ¿no? Y mi preparatoria. Desde chiquita soy como, ¿no? Atea, feminista y cosas así. Y en ese sentido me estoy como muy fuera del lugar en El Burrión, ahí donde vive mi mami. Y por eso decidí también venirme al Distrito Federal para trabajar en mi área, para también, ¿no? Ser pues activismo político y para pues también ser quien soy. Bueno, mi nombre es Lendalí Báez Aranza, tengo 31 años de edad. Actualmente, pues, soy madre soltera y pues, estoy estudiando actualmente la carrera de Derecho y trabajo en un call center, aparte de vender calzado por mi propia cuenta. Mi vida cotidiana es muy pesada, duermo muy poco, aproximadamente duermo de 3 a 4 horas. Es pararme muy temprano, desde las 4 de la mañana, bañarme, alistarme para irme a trabajar. Yo pienso que el call center no significa para mí una opción viable para seguir trabajando, porque no representa una tranquilidad económica, representa un alto nivel de estrés y me quita bastante tiempo, el cual no es remunerado como yo quisiera. Al incorporarme a las filas de Telcel, pues obviamente me incorporé con esa visión, ¿no? De querer, porque es una empresa que pues dices, bueno, es líder, bla, 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 hay crecimiento, ¿no? Pues realmente llevo 2 años y medio y créeme que pues no he podido, o no se ha dado, ¿no? ese crecimiento. Mira, tengo un problema. Saqué mi plan de teléfono este sábado apenas. Me costó mucho trabajo sacarlo, me pusieron 1000 trabas, pero bueno, ya lo tengo. No me funciona el internet, mi servicio es muy intermitente. Ya el otro día me comentaron que lo trajera aquí a una revisión, lo revisaron, el equipo está bien, pero
Creo que mi casa no es territorio Telcel, no sé qué onda. Hace unos días hablé, pero me siguen cobrando 5 pesos con 4 centavos cada semana. Tengo que trabajar y necesito que me digas ya qué chingados voy a hacer con mi problema. Si voy a seguir teniendo problemas con mi línea, que es intermitente, que no es funcional, si voy a seguir teniendo mensajes que me tienen harto, porque sí, no tengo internet, no puedo mandar mensajes, no tengo WhatsApp, pero sí tengo un montón de publicidad a lo estúpido que me tiene harto. Para cobrarle a uno, la verdad están muy buenos para cobrar y para quitarle a uno el servicio si no es día de corte. Le quitan a uno el servicio inmediatamente o hay que estar poniendo dinero extra. Si no me ofreces ninguna solución y todo lo que me estás diciendo es que van a checar si hay factores ambientales o una antena chueca o algo por el estilo, pues no me está solucionando gran cosa, ¿no? Voy a checar yo mismo, voy a confirmar qué onda y yo creo que mañana regreso a cancelar. Muchas veces no están en tus propias manos, ¿no? El hecho de que tú no hayas operado lo que es un trámite. Tus mismos jefes te ponen esa responsabilidad de que, tú no pudiste arreglar el problema, entonces sí fue tu culpa, ¿no? No les puedes hablar como con un tono que no sea muy amable, porque ya inclusive como que piden hablar con tu supervisor, ¿no? O alguien más. En esencia es gente con una gran capacidad física desde el punto de vista de sostener ritmos de trabajo, rutinas de trabajo largas y estresantes, y una gran capacidad también mental en el sentido de poder generar interrelaciones con los clientes. Y contrariamente a lo que muchos opinan, que los jóvenes trabajan poco, yo diría que hay muestras claras que los jóvenes trabajan de más. Digamos, esa fuerza que tienen por la propia edad, por la propia condición, son mayormente explotados en cuestión de horas de trabajo. El momento más difícil para poder ingresar a ese trabajo pues fue cuando fui a buscar la propuesta de empleo. Era un corporativo muy grande donde decía outsourcing. Todas las preguntas eran vertidas con respecto a si conocíamos una persona que se drogara, si nosotros nos hemos drogado o no. Al terminar esa entrevista o esa serie de preguntas, nos pasan al certificado médico para que nos dieran el certificado médico, y en ese mismo momento nos sacaron sangre y nos pidieron orinar. Orinamos sin cerrar la puerta del retrete y para que ellos pudieran constatar que era nuestra orina. Me sentí un poco intimidada por la cuestión de los análisis y de la orina, y pues intranquila porque no me iban a decir para qué fue ese análisis. Pocas personas hacen preguntas. ¿Por qué? Porque has pasado un proceso tan largo para llegar a la firma del contrato. Te han traído vuelta y vuelta y vuelta, que los papeles, que hoy no vino el de reclutamiento, que faltó el de RH, que etcétera, etcétera. Entonces ya nadie quiere hacer preguntas, ya vas a firmar contrato, ya tienes un trabajo. Contrato colectivo, pues ni siquiera me lo mencionaron. Al pasar todo lo que es esa etapa de capacitación, me dieron lo que es un contrato definido, pero solamente fue un contrato entre la empresa y el personal. En cuanto a lo que es un contrato colectivo, realmente, pues, créeme que a toda la gente que ingresa a Telcel, pues, no lo tenemos, o no, mucha gente no sabemos, ¿no?, de que exista un contrato colectivo. El contrato es la base de cualquier sociedad democrática. Norma las relaciones entre los miembros de la sociedad para que se respeten los acuerdos y no impere la ley del más fuerte. El contrato colectivo de trabajo norma específicamente la relación entre los patrones o dueños del capital organizados en empresas y el colectivo de trabajadores que hacen que dicho capital produzca.
Pero el trabajador como individuo no tiene la fuerza necesaria para defenderse y poder negociar con el capital. Por eso es fundamental que se organicen en sindicatos, ya que juntos son más fuertes y solo así pueden entablar la negociación colectiva, de donde surge el contrato colectivo de trabajo, acuerdo básico para la relación eficaz y justa de las fuerzas productivas de la sociedad. En la negociación colectiva se definen desde los salarios, los horarios, las condiciones de trabajo, las diferentes prestaciones que tengan los trabajadores dentro de una empresa por trabajar en la misma. El contrato colectivo tiene por objetivo establecer mejores condiciones para los trabajadores que aquellas que la ley establece. La contratación colectiva solamente puede lograrse a través de sindicatos y que tiene por característica el ejercicio de la bilateralidad de este sindicato con los empleadores con los que se pacta la contratación colectiva. El sindicalismo corporativo no es otra cosa que el mecanismo del Estado para controlar a los trabajadores en sus acciones defensivas y de organización a través de sindicatos controlados directamente por el Estado, los llamados charros sindicales. En México, el régimen desarrolló un sistema corporativista de representación sindical para que no se cumpliera con la negociación colectiva justa. El Partido Único en el Poder, el PRI, creó la división de los sectores sociales vinculándolos de manera muy estrecha a través de sus organizaciones y de sus dirigentes, a la estructura del propio partido, ofreciéndoles puestos en todos los niveles de gobierno, así como escaños en el Senado y la Cámara de Diputados. Si las dirigencias y las bases respondían sin críticas a los dictados del gobierno, se les otorgaban beneficios y dádivas. Pero a quienes no se alineaban o trataban de ejercer prácticas más democráticas, se les reprimía de manera brutal. Así, los sindicatos corporativistas formaron parte fundamental del control político autoritario priista durante muchas décadas. La primera organización propiamente dicha del sindicalismo de protección patronal la podemos ubicar en el Estado de México. En los años 40 es la Confederación de Obreros y Campesinos del Estado de México, la COSEM, que surge, digamos, dentro de este contexto extraordinario después de la posguerra, el incipiente posguerra, en los 40, en donde la burguesía del Estado de México, agrupada, cuerpada en torno de la figura de Isidro Fabela, el creador del famoso Grupo Atlacomulco, logra pactar con el gobierno de Ávila Camacho una serie de condiciones extraordinarias que le van a permitir despuntar como uno de los grupos, uno de los lugares económicamente más poderosos del país. Entonces, aparejado a esto, ellos tienen un modelo muy claro de sindicalismo que necesitan. Un sindicalismo que nada tenga que ver ni con la combatividad de algunas organizaciones que todavía militaban en el mundo sindical mexicano en esos años, y tampoco, esto es interesante, que los patrones tengan que cargar con los costos del charrismo sindical. ¿Sí? Hay una confrontación muy clara con la CTM, con ese tipo de organizaciones que, bueno, están predominando en el plano nacional, pero que al final de cuentas son organizaciones que representan un costo para los patrones. O sea, hay que dar prestaciones, hay que dar aumentos de salarios, hay negociación colectiva real, charra pero real al final de cuentas, y entonces la burguesía del Estado de México lo que necesita es un sindicalismo amor, y así es como surge el sindicalismo de producción patronal. Permanece como una forma eminentemente regional durante varias décadas, hasta que hacia los años 70, con ya digamos la llegada al plano a un primer plano en la política nacional de uno de sus personajes más notables, Carlos San González, es digamos vendida al gobierno federal como el modelo de sindicalismo que más conviene para los empresarios mexicanos. No hay que olvidar, la figura de Carlos San González es fundamental en esto. O sea, él es un político empresario, es un personaje que utiliza la política para enriquecerse, o sea, es dueño, es accionista de numerosas empresas,
Y entonces, este es el modelo de sindicalismo que él trae, digamos, al gobierno federal. En los años 80 se agudiza la crisis del modelo de Estado benefactor y se instaura el agresivo modelo económico neoliberal. Este modelo desmontó las empresas públicas y desde entonces ha eliminado muchos de los derechos sociales que brindaba el Estado, dejando en manos privadas, sobre todo en corporaciones multinacionales, la mayoría de la producción de bienes y servicios del país. Los sindicatos democráticos amenazan el esquema de ganancia a toda costa de las grandes corporaciones. Pero en el modelo neoliberal, incluso el papel autoritario de los sindicatos corporativos resultaba bastante caro para las empresas, de aquí que eligieran el esquema de contratos de protección patronal. Si la finalidad de un sindicato y del contrato colectivo es la protección de las y los trabajadores frente a los capitalistas, en este esquema se protege a los empleadores contra la justa y legal defensa de los derechos laborales. Así los grandes empresarios, en complicidad y con la protección corrupta de gobiernos y autoridades laborales, pactaron contratos de protección patronal a espaldas de los trabajadores, simulando la negociación colectiva para que las empresas contaran con sindicatos a modo, que respondieran solo a sus intereses y no a los de los trabajadores que debían representar. Desde entonces, se han violado sistemáticamente tanto la legislación laboral nacional como los convenios internacionales firmados por México ante la Organización Internacional del Trabajo. Se llama contrato colectivo de protección patronal porque este se celebra de una manera artificial, simulada, no para defender a los derechos de los trabajadores, no para regularla, no para favorecer este proceso de concertación, sino para proteger al patrón de organizaciones sindicales legítimas. Es algo totalmente en sentido contrario de su objeto. Se firma a propuesta del patrón, las cláusulas las establece el patrón y la representación sindical única y exclusivamente se concreta a aceptar aquello que el patrón desea. Los contratos de protección inhiben las negociaciones de reales para incrementos salariales, para niveles de acceso a más derechos e incluso en esta discusión que se va a abrir de productividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual se realiza este acto de simulación? Es precisamente porque se llena el lugar, se ocupa el espacio que la ley señala para que ya no pueda otro sindicato organizarse. Si los trabajadores deciden organizarse, les dicen, no, hombre, ya hay sindicato. ¿Cómo sí? Ya tú estás afiliado. ¿Con cuál sindicato? Con el que te escogió el patrón. La presencia del sindicalismo corporativo y los contratos colectivos de protección patronal no se reducen a una sola industria o sector en la economía. Como ejemplo de esto, las 10 principales empresas del país generan relaciones laborales bajo alguno de estos esquemas. Las estadounidenses Chrysler y General Motors, principales automotrices del país, negocian sus contratos colectivos con sindicatos pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Federación Sindical Corporativista controlada históricamente por el PRI. FEMSA, embotelladora y distribuidora de comida chatarra y bebidas del gigante Coca-Cola, maneja los contratos de sus subsidiarias también con sindicatos de la CTM, que recientemente reprimieron movimientos de trabajadores que pretendían mejorar sus condiciones laborales. Las paraestatales, CFE y Pemex, monopolios de electricidad y petróleo hasta antes de la reforma energética, cuentan con sindicatos de histórica tendencia corporativista y autoritaria, cuyos líderes han desviado fondos sindicales para campañas electorales de candidatos priistas. América Móvil, multinacional de telecomunicaciones, cuyo principal accionista es el magnate Carlos Slim, negocia con sindicatos controlados por Ramón Gámez, el llamado zar de los contratos patronales. Lo mismo que Walmart, multinacional de tiendas al detalle y principal empleador en México, que negociaba con Gámez hasta que este fue condenado por abuso sexual de menores, con lo que la cadena decidió cambiar a un sindicato de la CTM.
Cemex, una de las empresas cementeras más importantes del continente. Grupo Bimbo, la empresa mexicana de producción y procesamiento de pan más grande del mundo. Y Grupo Alfa, principal productora de químicos farmacéuticos en el país. Mantienen sus contratos colectivos bajo el control de sindicatos pertenecientes a la CTM, que pacta contratos colectivos simulados e impone sindicatos autoritarios para controlar a los trabajadores de estas empresas. La parte medular de la reforma, que ha recibido el consentimiento bicameral, constituye y fortalece el marco jurídico laboral para fomentar la productividad, incrementar la competitividad, incentivar la generación de empleos y potenciar el crecimiento económico. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional también celebra el contenido económico de la reforma laboral, porque realmente está orientado hacia la competitividad, la productividad y el trabajo decente. Es una reforma que sí fortalece el equilibrio entre los factores de la producción, entre el capital y el trabajo. Y además, no es cierto, es mentira que esta reforma, tanto en su procedimiento constitucional cuanto en su contenido, violenta en disposición constitucional alguna o alguno de los convenios internacionales de los que México es parte en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Lo que hace de forma concreta esta reforma es empeorar las condiciones, la calidad de vida de los trabajadores mexicanos y de sus familias. Esta es una reforma que plantea hacer competitivas a las empresas mexicanas, pero a partir de abaratar la mano de obra y de cancelarles derechos a los trabajadores. Es decir, esta reforma está generando la pérdida de derechos de toda una generación productiva que va a transitar en la inseguridad, en la ocupación temporal y también en el desempleo. El Senado de la República aprobó la primera reforma laboral de los últimos 40 años. Porque sabemos que un país productivo se construye con más empleos, mejores salarios y condiciones de trabajo, más igualdad de oportunidades, mayor seguridad para los trabajadores y más igualdad de género. Así, mano con mano, movemos juntos a México. A 2 años y medio de la reforma laboral, todas las promesas pues, han sido incumplidas. No tenemos más empleos. Por supuesto que los empleos que tenemos no son mejor pagados, no se respetan las condiciones mínimas como que todos los trabajadores tengan seguridad social. Tenemos una situación, es decir, contraria a la ley y al Pacto de Filadelfia, que es el que rige en la Organización Internacional del Trabajo, de la que México es parte, que prohíbe que el trabajo se convierta en mercancía. Y sin embargo, la Ley Federal del Trabajo en estas reformas está validando que el trabajo sea mercancía. La reforma a la ley laboral, yo siempre he dicho que fue una carta de desahucio para las nuevas generaciones. Nunca en la historia de este país tan pocos han hecho tanto daño a tantos, lastimando a los trabajadores, cometiendo este crimen social. Sigan gritando como vulgares ladrones, como vulgares atracadores, porque eso es lo que son, vulgares atracadores de las conquistas laborales del pueblo trabajador. Con las reformas que hizo la Cámara de Diputados, se mantiene intacta la estructura corporativa que permite el control de los trabajadores mexicanos y al mismo tiempo la impunidad con que muchos de estos actúan en corrupción. Aquí pusimos el ejemplo de Ramón Salvador Gámez, uno de los 10 delincuentes más buscados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el delito de pederastía, quien hoy sigue firmando contratos de protección a pesar de ser prófugo de justicia. Sí me queda claro que Ramón Gámez vende y compra contratos
como cualquier mercancía en el mercado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Ramón Gámez ya no está en el país. Ramón Gámez vive en Brasil, y vive en Brasil porque aquí tiene una acusación por abuso de una menor de edad. Pero su despacho, su empresa, sigue bollante. La manera en cómo Gámez y su confederación coordinadora de sindicatos comienzan a crecer en forma espectacular, comienzan a hacerse de contratos colectivos y a representar a cada vez más, representar, digo entre comillas, más trabajadores, nos habla muy claramente de esto. O sea, en México no es posible un crecimiento de la organización sindical o de la afiliación sindical en manera tan espectacular si no es con la complicidad y con el apoyo del gobierno. Y entonces ellos, pues que son líderes sindicales que se supone que defienden el sindicalismo y a los trabajadores, tajantemente rechazaron un mecanismo en el cual fueran solicitados los trabajadores antes de la firma del contrato colectivo. Y uno diría, bueno, ¿por qué? Es un negociazo tener sindicatos de esta naturaleza, ¿no? O sea, te da no solo poder, sino que los mismos partidos políticos han cooptado estos sindicatos como la CTM, la CROC. Ellos pertenecen a partidos políticos y tienen cooptados, por supuesto, que a todos estos sindicatos como votos duros en términos de elección. Es importante el que nosotros aclaremos. No estamos en el grupo parlamentario del PRI de acuerdo con el nuevo artículo que adicionaron en Cámara de Senadores, el 388 bis, que es una invitación a la inestabilidad laboral y a que exista una subasta de contratos colectivos de trabajo. Nos oponemos terminantemente. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. El gran problema que le veo a la reforma de telecomunicaciones es que es una reforma que privilegió el tema de los mercados, el tema de la inversión, lo cual es muy necesario, pues es un sector que vive de la inversión privada, y en contra minimizó el asunto de los derechos. Entre esos derechos, quizás los más importantes son los derechos laborales, los derechos de quienes trabajan en el sector de telecomunicaciones en México y que coincidentemente también son los más jóvenes dentro del sector laboral, y son quienes también están viviendo condiciones muy precarias. Es un problema no solamente de derechos, sino de dignificación. Tal vez no físicamente estás levantando cajas, no estás haciendo ese tipo de cosas, pero sí sales con un estrés y unos nudos horribles en la espalda, en el cuello, se te cae el pelo, problemas renales por estar sentado tanto tiempo de que no te dejan levantar a tener que hacer tus necesidades cuando tú necesitas, que tienes que tener controlado súper al punto tu cuerpo. Y cuando tienes chorro, prefieren darte una pastillita para taparte que dejarte ir al baño. Generalmente no vamos al baño, tratamos de evitar tomar líquidos porque es muy poco el tiempo que tenemos para marcar y es muy importante. Yo entré completamente sano, o sea, ahorita pues todo lo que es, conforme ha pasado el tiempo, pues se me han generado enfermedades como gastritis, colitis y todo eso, ¿no? Lo que te genera lo que es el estrés. Es muy difícil llegar a tu casa y convivir con tu familia, mucho más atender a tu otro aspecto de tu vida, a tu otra carrera. Te venden la idea de que puedes expandir tus horizontes en tu carrera, en tu profesión, trabajando en un call center. ¿Por qué? Porque saben que la mayoría de los que entramos ahí lo estamos haciendo por un tiempo limitado, o lo queremos hacer por un tiempo limitado, únicamente para salir de alguna bronca, únicamente para salir de algún apretón, ¿no? O para juntar el dinero para poder emprender ese negocio.
hay muchos productores de audio, hay muchos ingenieros, hay muchos diseñadores gráficos, hay muchos DJs, gente talentosa. Hay formas de que puedas explotar tus talentos, tus carreras alternas. En un call center no los hay. Volteas y te das cuenta que ya llevas 3 años en el call center y el interés cambió. Se convierte en un hobby, lo que debería de haber sido la razón del por qué estabas allá adentro, que fue para elevar tu otra carrera, para continuar en tu profesión. Como trabajador realmente, pues digo, te desanimas. Llegas con una buena visión de la empresa como tal, pero ya al estar ahí, o sea, te das cuenta que pues no puedes ni voltear a la derecha ni a la izquierda porque realmente estás estancado, te estanca. Y es complicado, ¿no? Porque realmente pues va pasando el tiempo y pues tú quieres tener ese crecimiento, ¿no? Tanto laboral y profesional, y no lo logras. Proyecto, ¿no? Mis planes a futuro. Hay gente que tiene más de 5 o 6 años con la misma categoría. Entonces, pues, realmente me visualizo, ¿no? El estar todavía así como que, pues bueno, ¿qué va a pasar, no? No me tocó la peor campaña, por así decirlo, me tocó la mejor pagada. Partiendo de allí es, entonces, ¿por qué está la mayoría de hombres, ¿no? Estando en esa campaña, esta cuestión de los roles, que pues los hombres son mucho más técnicos, entienden más las matemáticas. Entonces hay un patrón en el que, sobre todo en cuestiones de sistemas, de electrónica y de ese tipo de trabajos que pagan más, hay menos mujeres, no porque no les gusten esos temas, sino porque no sepan, sino porque el ambiente luego se vuelve hostil. La condición de las mujeres dentro del mundo laboral es complicada y también para los hombres es difícil, ¿no? Sin embargo, hay impactos mucho mayores para las mujeres en función de una serie de situaciones que prevalecen dentro de lo que son los patrones culturales, dentro de lo que representa la forma en que se ha definido el esquema laboral desde un punto de vista y desde una óptica masculina, ¿no? La gran mayoría de las mujeres insertas en el mundo laboral, digamos que el 54% de las mujeres ganan de 0 a 2 salarios mínimos, contra un 39% de hombres. 2 de cada 3 mujeres están en el mercado informal, que 3 de cada 4, están en el sector servicios, este espacio en donde, bueno, el comercio, el trabajo doméstico, entonces eso te marca ya una diferencia importante en función de lo que representa el que un mayor número de mujeres se insertan en ese espacio de precariedad laboral, de muy bajos salarios, de falta de lo que son beneficios económicos, prestaciones económicas y la seguridad social que brilla por su ausencia. Al no haber seguridad social, simplemente no hay acceso a la salud, no hay acceso a la vivienda, no hay posibilidad un día de pensiones o de jubilaciones. Estos impactos para las mujeres son fuertes desde el punto de vista de lo que representa el verse sujetas a ámbitos de discriminación, de violencia laboral, de acoso y hostigamiento sexual. Tienen que supeditarse a lo que representa un salario más bajo. Esto es aproximadamente un 30% de diferencia como brecha salarial entre hombres y mujeres, aunque se haga trabajo igual.
Los call centers, los centros de llamada que hoy tienen tanto auge en todas las empresas, hay una porción muy alta de mujeres jefas de familia, madres solteras, no tienen pareja y tienen que mantener hijos y que asumen una condición laboral impresionante. Desde que me separé, vine a vivir a casa de mis papás, quienes han sido para mí una red de apoyo en el sentido de que tengo la confianza de que mi hija puede estar con ellos. Ellos la llevan a la escuela, bueno, a la guardería, la recogen y están con ella pues el resto del tiempo que yo no puedo estar. Todas las sociedades pensaron o han pensado desde la antigüedad hasta ahora que estos nuevos miembros de las comunidades, llamados niños o jóvenes, tienen que volverse en algún momento adultos, diríamos ahora ciudadanos. Pero cuando los caminos se cierran, esta transición, esta emancipación que se llama, no se logra plenamente. La familia se ha vuelto como un colchón de todo lo que falla en las otras instituciones, la escuela, el empleo, la política, etc. Y por aquí están los calls. Bajo la premisa abaratar los costos de producción e incrementar las tasas de ganancia, la precarización del empleo en México se ha convertido en política de Estado, siendo el factor principal de la sobreexplotación laboral y uno de los principales detonantes de la violencia que azota al país. La mayoría de las y los trabajadores viven en total vulnerabilidad, sujetos al trabajo temporal, los bajos salarios, la discriminación, las condiciones laborales indignas e inseguras, la ausencia de jornadas precisas, seguridad social y otras prestaciones, y la individualización completa de las relaciones de trabajo. Debido a los altos índices de desempleo y al deterioro generalizado de las condiciones de trabajo, las y los trabajadores se ven en la necesidad de vivir condiciones laborales que en otros contextos serían inaceptables. De no asumirlas, los empleadores amenazan con despedirles y en la mayoría de los casos, estos despidos ocurren sin justificación alguna y además sin indemnización reglamentaria. Según la última encuesta nacional de juventud, en la actualidad 60% de los jóvenes entre los 20 y 29 años no estudian ni tienen empleo, lo que los hace presa fácil de las redes del crimen organizado. La violenta disminución del salario y su poder adquisitivo, que según el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, de 1987 a 2014, registró una caída de casi 80%, ocasionó que 10 millones de trabajadores que perciben 2 salarios mínimos no pudieran comprar los alimentos que integran la canasta básica recomendable. Esta política de precarización del trabajo ha ocasionado que, según cifras del Coneval, en 2015, 1 de cada 2 mexicanos, 63.8 millones de personas, vivan con un ingreso por debajo de la línea mínima de bienestar, es decir, en condición de pobreza. A pesar de todo lo que trabajo, no he podido ahorrar.
¿no? Entonces cualquier contratiempo, cualquier enfermedad, cualquier gasto necesario imprevisto, cualquier cosa así, me vuelve a poner otra vez en llamas y vuelvo a estar otra vez en ceros, ¿no? Y haz de cuenta que tengo que estar empezando de cero una y otra vez. Se trata de que los derechos, se trata de que una vida digna es para todas las personas y no solo unas cuantas, no a las que les vaya bien, a las que tengan el apoyo, a las que tengan los recursos. Se supone que es para todas. Yo no entiendo cómo con estas condiciones laborales, cómo con este contexto de precarización, cómo esperas que alguien vaya a una movilización, cómo esperas que alguien, cuando están siempre como que muy preocupadas y sobre todo también debilitadas por esta cuestión de estar consiguiendo su subsistencia, porque no viven, porque no disfrutan, porque la mayoría de lo que pasan es, pues se la pasan trabajando, se la pasan como que de cierta manera batallando, ¿no? Para poder tener las cosas más básicas. Entonces, ¿cómo esperas que alguien en ese contexto, no sé, se ponga a hacer un sindicato, se ponga a organizarse, se ponga a platicar con sus compas, ¿no? Colectivamente, pues mira lo que nos está pasando, es similar. ¿Cómo esperas esa conciencia política, ese desarrollo de esta deconstrucción de la persona, no sé, involucrarse, ¿no? En la política? ¿Cómo lo esperas cuando siempre los tienes preocupados por qué van a comer? He tenido 7 asaltos, 5 de ellos hacia la universidad y 1 hacia el trabajo, en las combis que van hacia Moctezuma. En Ecatepec ha habido muchas mujeres que han desaparecido con perfiles específicos y el Estado no ha hecho absolutamente nada para que se puedan esclarecer estos delitos. Y esto es preocupante porque pues yo tengo una hija y puede llegar a ser parte de estos perfiles de mujeres que han desaparecido. Decidí yo asegurarme en una institución bancaria porque pues está esa constante, ¿no? Entonces yo me aseguré para que mi hija por lo menos tuviera pues algo si yo muriera, ¿no? Entonces me aseguré, sin embargo trato de que el miedo no me consuma, ¿no? Porque tengo que salir desde muy temprano, yo salgo cuando está oscureciendo y regreso también cuando está oscuro, y pues trato de que eso no me consuma la mente. Tengo que llegar a atender a la niña, yo la baño, yo veo o cubro todas las cuestiones referentes a la escuela, lavar su ropa, atenderla, darle de cenar. ¿Dónde está Nati? No sé, no la hemos visto. ¡Ya te encontré! Ay, chiquita, ¿cómo te fue en la escuela, mi amor? ¿Bien? Bien. ¿Qué hiciste? Hice una mariposita. Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potín, pota, cara de palo, ojo de
¿Qué más hiciste, mi amor? Le extrañé, mamá. Yo también te extraño y te amo mucho, mucho. ¡Ay, qué bonito comes! La ratita, que era muy presumida, empezó a preguntarse qué es lo que podría comprarse con aquella monedita. Pero no se decidía por nada hasta que dijo: ya sé, me compraré un lacito nuevo para mi linda colita. Y aprendió a no confiar de las apariencias. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Estar con mi hija me hace de alguna manera como pintar mi realidad, como otros colores que pueden cambiar mi vida, ¿no? Y el ver a mi hija me hace decir, por ella vale la pena seguir haciendo todo este esfuerzo. Empecé en el rap para dar un mensaje. Soy una persona a la cual se le acerca mucha gente para consejos o para desahogarse. Entonces, digamos que no nada más utilizo los temas de mi propia experiencia, sino de la experiencia de los demás. Llegó la Gaber, es el genio verde. Si fueras bebé, esto sería tu Gerber. Tirando carrilla, cargando la pila, tengo huevos de King Kong. Escupo como Godzilla, mi gorra, mi jersey, mi pantalón aguado. Verde, negro y blanco, amo lo dejado. Lo siento, papá, pude ser abogado, un diplomático, un matemático. Incluso un diplomático, solo que elegiste al rapero y eso no deja dinero. Lágrimas partidas y sonrisas corrompidas, recuerdos de días, de eventos y melancolías. ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde están mis sueños? Aquí, la verdad, el tiempo. Pues mira, la última chamba que tuve y que duré bastante haciéndolo fue vendiendo publicidad impresa. He tenido otros negocios, he tenido un ciber, he sido fotógrafa en kinders, eso también deja bastante, pagan muy bien los papás por ver a sus hijos ahí. Bueno, en algún tiempo que sí he tenido que tomar una chamba formal, he trabajado en Estafeta y en Casas Geo, en recepción. Entonces ahí sí, por ejemplo, en Casas Geo sí había como una onda media culera con los gerentes, con algunos vendedores, ¿no? Entonces estás en recepción y pues tienes que estar ahí a merced de todo el mundo. Entonces sí, de repente habían como ciertas acciones de ellos hacia mí como intimidantes, ¿no? Esa parte sí, como mujer, yo creo que sí es muy cabrón. Igual, ¿no? Como cuando vas a pedir el empleo es que no estés embarazada, ¿no? Y así de, o sea, ¿por qué no me puedes dar chamba si estoy embarazada, no? Pues del call center en específico yo no sé cómo lo han logrado tanto tiempo. Es tiempo, ¿no? Invertido, que pudiéramos invertir en tal vez nuestros proyectos y pudiéramos generar algo muchísimo más, pero pues la situación, o más bien la situación en la que uno, ¿no? No todos, uno está, pues lo lleva a tener que estar apegado a sacar su billete constante a como lo puede sacar, ¿no? Creo que más bien es eso ahí lo que hace que uno esté en un trabajo, ¿no? Y no lo puedes dejar porque, güey, o tienes que pagar esto, sí, o a fin de mes ya tienes otro pedo encima y ni siquiera tienes la chance de poder ir entre tus tiempos a buscar otro trabajo, ¿no? Digamos, hice un disco, sí, al principio cuando entré al call center, pero, güey, te matan la pinche creatividad a los 2 meses. Te provocan tantos sentimientos esos trabajos que, en serio, o sea, una de dos cosas. O es un tapón, es un corcho en tu cabeza que no puedes pensar, no puedes escribir, no puedes pintar, no puedes hacer nada. Pero es un cúmulo de emociones que cuando realmente ¡pum! Se destapa ese corcho, empieza a salir así como que la fuente de inspiración. Entonces esta acumulación de experiencia que antes se daba de un empleo a otro y que valía mucho, ¿no? Porque tú ibas, digamos, mejorando gracias a esa experiencia. Ahora no te sirve de nada, porque si estás en un call center y sales de ahí y te vas a vender, qué sé yo, teléfonos celulares, y en la siguiente te contrata un centro comercial, o sea, la acumulación de experiencia no te sirve de una a otra. Es como si volvieras a empezar
eternamente. Es sumamente difícil poder estudiar y trabajar. Es un acto maratónico y más aún con una hija. Veo a mis compañeros que no tienen hijos y que no trabajan y veo el esfuerzo que hacen. Cuando me veo a mí misma y digo, veo mis logros, pues me siento muy bien. Al mismo tiempo le están pagando su aguinaldo. Más bien me siento cuando voy cursando asignaturas que me hacen ver las injusticias en mi espacio laboral. El tema delicado en este momento es de que hay una impunidad general en el país, en donde no hay una protección que se pueda dar. Dijéramos, no hay lo que se llamarían como agencias del Ministerio Público Laboral, ¿no? Que dijeran, bueno, ahorita voy a acusar a mi patrón de que me dio de baja o que me está violando mis derechos, que me está obligando a trabajar en la noche. Y entonces nos damos cuenta de que la ley laboral se convierte, es una basura. Si yo tuviera un bote de basura aquí, la verdad es que no sirve de nada porque finalmente en los hechos no se aplica. Está hecho el mundo laboral de una forma en donde lo que importa es el control político de los trabajadores para evitar que se puedan organizar. Y trae como consecuencia la baja de los salarios. Esa es la explicación real. Falta de libertad sindical, facilidad para los despidos, trae como consecuencia que tengamos los salarios más bajos. Ustedes deben de estar valorando de que si entre el derecho y la justicia hay una distancia y el derecho está convirtiéndose en una manera de afectar más a los trabajadores, elijan el camino de la justicia. Tienen ustedes que ser los mejores, las mejores abogadas en el conocimiento de la ley, de la jurisprudencia. Y entonces a veces hay rendijas en las cuales ustedes pueden encontrar escenarios de defensa para ellos. Estamos aquí en Perisur haciendo una visibilización sobre obstrucción de la justicia que se dio por el asesinato de una compañera que laboraba en Liverpool. Fue asesinada Angélica Romero y por eso estamos aquí, para pedir justicia para el esclarecimiento de este asesinato. El hecho de que yo cumpla como cierto activismo fuera de mi empleo, eso sí me implica más trabajo, pero me hace sentir bien porque digo, estoy haciendo algo mejor para mi comunidad, pero sobre todo para el futuro de mi hija, ¿no? Me ayudan de alguna manera a decir, aquí sí puedo incidir. Y en mi trabajo siento que es más complicado poder incidir, siento que como me tienen como amarrada por la cuestión económica, es más complicado como incidir. Batallones femeninos sin zapatos de tacón, bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración, esta es la unión. Batallones femeninos sin zapatos de tacón, bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración, esta es la unión. En el Bombay esta noche, gente, aquí hay un ruido. Aquí estamos compartiendo y tratando de pasarla chida, y pues colaborar con el contrato, ¿no? Que es el documental que se está filmando,
Y pues a la banda que anda de los call centers o si no anda de los call centers también, pues chido para estar aquí y esperemos que suene bien. Yo entré muy deprimido, ya no quería hacer música ni nada, entonces me lavé el coco diciendo, sí, yo me voy a dedicar a los call centers y voy a ser el manager. Sí, me puse la playera y sí, eso es lo que quiero en la vida. Claro, al mes ya te das cuenta de que no es lo que quieres y que todos tus sueños, todo lo que tienes adentro, que eres tú, te lo van a quitar, ¿no? Y lo más complejo en mi caso es que doy tarjetas, ofrezco tarjetas, estoy endeudada con una tarjeta, ¿no? Entonces eso es doblemente frustrante porque tú estás ofreciendo algo que no es real. Siempre se me hizo muy raro quiénes sacaban las mejores métricas y quiénes no. Entonces tú decías, güey, no mames, yo nunca falto, llego temprano, estoy dando el mejor servicio y hay un güey que llega tarde, que nunca contesta el teléfono a la hora que es, ¿no? Y él está en primer lugar, o sea... Entonces es algo muy frustrante y como dice él, ¿cómo el otro sí vende y yo no vendo, no? Entonces esa competitividad no te permite organizarte, o sea, está súper complicado poder organizarte. A mí se me hace muy difícil también porque la banda no dura en estos empleos, o sea, la banda que dura es porque se amolda, al sistema, porque se amolda al sistema, porque es un esclavo feliz y es feliz de serlo. Entonces, por eso es que duran allí. Pero de otra manera yo veo que es como un flujo constante de personas. Entonces, para mí eso es lo más difícil, porque no hay personas, no hay continuidad y no hay personas que estén allí como un montón de tiempo, como dijeras tú, pues quedan un año, ya para el siguiente año, bueno, pues ya están cansadas de lo mismo y quieren hacer algo, ya se conocen, ¿no? Hay posibilidad de organizarse, sí. Hay forma de que ese tipo de compañías, y no hablo de las compañías aquí en México, sino de los clientes que contratan a estas compañías, que nos hagan caso, sí. Desafortunadamente las compañías nos identifican inmediatamente y adiós. Tal vez hacerlo un poco más discreto y mejor organizado. ¿Ustedes, por ejemplo, cuentan ya con un sindicato? No es algo que se trabaje ni que se mencione. Claro, la palabra sindicato está prohibida. No está prohibida, pero sí prende luces rojas. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es, bueno, aprender y tener las herramientas que necesito para continuar. Simplemente es, yo estoy inconforme con esto que hace la empresa, me voy a organizar con mis compañeros, vamos a negociar con la empresa y a mejorar. Y eso es actuar como sindicato. Si nosotros queremos hacer algo, hay que desarrollarlo, pero con un plan, ¿no? Con un plan que nos permita acercarnos a nuestro objetivo, que es negociar colectivamente con la empresa. Negociar. ¿Cómo? Colectivamente. Ahora, si nosotros queremos negociar colectivamente, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar con los compañeros. Pues yo creo que estaría padre ver, o sea, hacer más sesiones, ¿no? De esto para poder aprender un poco más de lo que está pasando y cómo llevar pues esos pasos, ¿no? Pero va a ser así como que la chispita que va a prender la llama para empezarse a organizar. Excelente. Yo firmé un contrato, bueno, pero para no empezar, me lo entraron. están obligados a darte una copia de ese contrato. Están obligados también a darte copia del contrato colectivo de trabajo. Si yo lo pido y ellos no me lo dan o me dan largas, por así decirlo, para no darme el contrato, ¿qué puedo hacer? Hay dos opciones. En el caso del contrato individual, se puede recurrir a la Inspección del Trabajo, que depende de la Secretaría del Trabajo, para informar que se está cometiendo esa irregularidad. Ellos, a su vez, pueden llevar a cabo una inspección en el centro de trabajo para obligarlos a hacer del conocimiento de ustedes tanto el individual como el colectivo. En el caso del colectivo,
también se puede solicitar aquí a la Junta. Si los trabajadores, por ejemplo, se manifiestan inconformes con el sindicato que tienen, que los representa, ya sea que los representa en los hechos o en la pura teoría, pueden organizarse, formar su sindicato o integrarse a otro sindicato para reclamar una representación diferente. Necesitamos una contratación colectiva abierta, activa, donde los trabajadores de manera directa participen en la elaboración del contrato y en su administración. Uno de nuestros trabajos es precisamente la educación en derechos humanos. Y lo que nosotros hacemos es desde crear, tenemos desde folletos, tenemos en nuestra página web información sobre derechos, llegamos a los centros de trabajo. Cuando alguien viene y nos pide, nosotros damos formación. Tenemos un área específica de educación que se encarga de decir derechos, explicar derechos y cómo ejercerlos. Otra puede ser el Instituto de las Mujeres, hay local y federal, que están trabajando estos temas en específico y pueden acudir también a la Comisión de Derechos Humanos, donde nosotros podemos apoyar también a construir este proceso de concientización, sensibilización y de operatividad efectiva del ejercicio de los derechos humanos laborales. Según cifras del INEGI y el Banco de México, la población económicamente activa del país es de casi 50 millones, pero solo 17 millones están registrados ante una instancia de seguridad social integral, y de estas solamente 4 millones están sindicalizados. A esta tasa de sindicalización literalmente diezmada, hay que agregar el factor de los contratos colectivos de protección patronal. Según la obra Evaluación de la Contratación Colectiva de Alfonso Bouzas y el consenso de otros expertos, el 90% de los contratos colectivos de trabajo, depositados tanto en la Junta Federal como en las juntas locales de conciliación y arbitraje, hasta mediados de 2014, son de protección patronal, con lo que 13 millones de trabajadores no cuentan con el derecho básico de la libre asociación sindical y, por lo tanto, no pueden defender verdaderamente sus salarios y condiciones laborales. Mientras que 32.5 millones de trabajadoras y trabajadores laboran en el llamado sector informal, sin acceso a los mínimos derechos humanos laborales, como seguridad social, salario base y otras prestaciones que, según nuestra Constitución y los acuerdos internacionales firmados por México, deberían estar garantizados para la mayoría. Desde mi punto de vista, el principal instrumento para ir erradicando de manera progresiva este esquema es a partir de la movilización y de la organización de los trabajadores, o sea, la formación de sindicatos auténticos, o la autentificación de los sindicatos por parte de los trabajadores, es decir, que los trabajadores tomen en sus manos el control de estas organizaciones sindicales, estas simulaciones que están en manos de mafias sindicales, que están en manos de abogados. Es, digamos, igual que todo movimiento democrático, es algo que debe partir de abajo hacia arriba. Lo normal, lo moderno, desde el punto de vista de relaciones laborales, es que debiera haber sindicatos. La existencia de sindicatos como organización legítima, histórica de la gente que trabaja en ese tipo de sistemas sometidos a ese tipo de presiones y de métricas, debería ser una cosa completamente normal. El sindicato es un gran instrumento. En nuestro país está pervertido, está descalificado por la sociedad porque está muy vinculado a procesos de corrupción, pero hay que recuperar la dignidad, el valor y la importancia del sindicato, no solamente como un instrumento personal y familiar, sino como una vía para políticas públicas totalmente distintas a las que hoy vivimos. Lo que yo observo, eso sí, a mediano plazo, no a corto plazo, es que los usuarios de las telecomunicaciones, las audiencias y los trabajadores del sector de telecomunicaciones, que son como entidades separadas hasta ahora, puedan formar un frente
en todo caso van a tener que ser los propios trabajadores del sector los que entiendan que hay que incidir en ese mundo a través de las redes sociales, de la generación de información, de aportar su punto de vista, de incidir en la propia industria y de tomar una posición consciente de actores y no solamente de agentes subordinados. Ocurrió un acto de barbarie perpetrado inicialmente por un grupo de policías municipales de Iguala en contra de un grupo de normalistas. Así es, compañeras, compañeros, esta es la consigna que se está escuchando en este momento. Ayotzi somos todos, lucha sigue. Ayotzi vive, la lucha sigue. Ayotzi vive, vive, la lucha sigue, sigue. Ayotzi vive, vive, la lucha sigue, sigue. ¡Viva los queremos! ¡Viva los queremos! 53.1,7. Bueno, ¿qué llevas tú? A ver, ¿de qué estamos dándole al tema? De lo que nos pasó hace tiempo. Lo que vivimos en los call centers. Mira, ya escribí algo que dice, no tenía dinero, me metí a la chamba, me mintieron a mí y también a la banda. Una cosa así por ahí, ¿no? Mejorar el flow. Nada raro, terminar frustrado. Pero al fin y al cabo tienes tu quincena, te alcanza para las chelas y pagar la cena de tus cuates jefes y hasta de tu nena, y recibir llamadas se convierte en tu condena. ¡Ay, perro!